Que la paz de Dios esté con nosotros aquí y allá donde te encuentras en tu casa, a través de la internet, o sea, a través de la radio o a través de 3ABN Latino. Mi deseo en esta noche es que se pueda cumplir completamente la transformación completa en tu vida. Pero para eso tengo aquí a mi hermano y mi hermana Betty y Jorge. Betty, en esta mañana pudimos ver su compromiso, tomando ella la decisión de bautizarse y entregar su vida al Señor. Pero ahora yo quiero preguntarle a Betty, Betty, ¿cómo te sientes? Mira, hace muchos años yo recibí el llamado, pero siempre hubo algunas cositas que impidieron que yo viniera, ¿no?, a tomar la decisión. Pero hoy, una experiencia que no puedo explicar. Y entonces, pero aparte, he tenido una respuesta a las oraciones que siempre he hecho. Tú tenías una petición especial, ¿verdad? Sí, que claro sí? que sí. Porque tú tomaste la decisión de bautizarte hoy, pero todavía había una parte de ti que todavía no había tomado esa decisión, ¿verdad que sí? Y necesitabas que esa parte de ti también tomara esa decisión para estar completo, ¿verdad que sí? Por supuesto. Cuéntanos. Y entonces, en la mañana mi esposo me dijo, ya tomé la decisión, pero dame un poquito de tiempo. Entonces él les va a explicar qué es lo que hizo que él tomara esa decisión. Amén. Jorge, explícanos. Buenas noches. Hoy día en la mañana, cuando vi a mi esposa entrar dentro del bautisterio, yo dije, ¿no? El Señor se la está llamando. Ok, yo también quiero entrar con ella. Amén. ¿Cómo se emociona? Amén. Amén. No se preocupe, no se preocupe. I'm sorry. Porque cuando ella esté en el llamado de Dios, yo también voy a estar con ella. Amén. Para la gracia de Dios. Hermano Jorge. I'm sorry, gracias. No puedo decir muchas palabras porque estoy muy emocionado. Está muy emocionado. Hermano Jorge, entonces usted está tomando la decisión de entregar su vida al Señor en esta misma hora. No, Amén. ahorita no. Estoy complementar a mis hijas. Quiero jalar a mis hijas también. Okay. Voy a trabajar con ella y conmigo mismo para traer a mis hijas acá también. Amén, amén, amén. Para el servicio de Dios, más que nada por eso. Amén. Con el futuro, con planes en el futuro de entregar completamente. Con toda la familia. Quiere toda la familia. Amén. Gloria a Dios. Así que siga usted orando, hermana Betty, siga orando. Nosotros estaremos orando para que Dios cumpla ese deseo en su corazón. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Un placer. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, disculpe. Gloria a Dios. Estamos viendo cómo el Espíritu Santo poco a poco está trabajando en la vida de nuestro hermano Jorge y cómo ya comenzó a trabajar en la vida de nuestra hermana Betty. Así que así como el Espíritu Santo está trabajando y ha trabajado en la vida de ella y está trabajando en la vida de nuestro hermano Jorge, también el Espíritu Santo quiere trabajar en tu vida. Quiere también trabajar y quiere también transformar tu vida. Así que dale la oportunidad. Jesús dijo, nuevamente repito, Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Así que si le da la oportunidad, el Señor va a entrar. Pero antes de comenzar con el mensaje de esta noche, queremos darle las gracias a Dios y queremos invocar la presencia y el Espíritu Santo para que Él tome el control de este mensaje. Oremos. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, nuevamente y una vez más, Señor, venimos a exponer tu palabra, Señor. Pero necesitamos, Señor, que al exponer tu palabra, esta palabra no solamente sea un conocimiento, sino que sea una revelación de parte tuya, Señor. Oh Dios, háblanos hoy, Señor. Señor, reprende nuestras faltas, Señor, corrígenos, Señor, y dinos, mis Dios, de la gloria, Señor, en el camino que debemos caminar. Señor, solamente, Señor, te pedimos, Señor, que tú, Señor, prepare nuestros corazones. Señor, que tú prepares nuestros corazones y los ablande, mi Dios, y Padre Santo, que se haga aquí la transformación, Señor, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuevamente queremos saludar a todos nuestros hermanos que están mirando a través de la internet, en Guatemala, en México, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Orlando, Florida, en Massachusetts, en diferentes partes, en Perú. Bienvenidos, que Dios les bendiga y que la paz de Dios esté con ustedes allí.
vamos a comenzar con el mensaje de hoy en el libro de Mateos, el capítulo 24, versículos 4 y 5. Mateos, el capítulo 24, versículos 4 y 5. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios: y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vamos a repetirlo. Y respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sabemos y hemos escuchado muchas veces que el enemigo tratará de engañar, si es posible, aún los escogidos. Pero tenemos que entender que el enemigo viene con una estrategia, que él no es un enemigo que simplemente está tirando ahí a ver si cae cualquiera, sino que él está organizado, que él está organizando constantemente, que él está constantemente estudiando al hombre para ver sus puntos débiles y ver cómo él puede entrar en el corazón del hombre y poder controlar al hombre. Él siempre está buscando la manera. El enemigo es bien persistente. Y hay que entender que no estamos aquí en guerra contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y el enemigo que tenemos es un enemigo bien persistente, pero el Señor nos ha dado a nosotros la autoridad y la promesa para vencer. ¿Cuántos dicen amén? Así que en Proverbios, el capítulo 4, versículo 23, dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Proverbios. Proverbios, el capítulo, y quiero que lo podamos leer para que entendamos lo que el Señor nos quiere decir aquí en este versículo. Capítulo 4 y el versículo 23. Dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. El Señor nos aconseja a través del rey Salomón que nosotros debemos guardar, proteger nuestro corazón. Y aquí originalmente en este versículo está hablando de la mente. En realidad el rey Salomón está diciendo, Dios está diciendo a través del rey Salomón que nosotros debemos proteger nuestra mente. ¿Por qué la mente es tan importante? Porque el enemigo está constantemente batallando, tratando de entrar en nuestra mente. Quiero que quede claro, y dicho sea de paso, que solamente Dios puede leer tus pensamientos. Solamente Dios. El enemigo no tiene esa potestad sobre nosotros. Solamente Dios. Ahora, ¿cómo es que el enemigo entra en la mente y cómo es que el enemigo puede llegar a posesionarse de una persona? Porque hoy donde estamos viviendo en estos tiempos encontramos personas casi poseídas. ¿Cómo es que una persona puede ser poseída? Y cuando pensamos poseído, pensamos que es una persona que está botando burbujas por la boca y que está brincando y que está flotando en el aire, endemoniado de esa manera. Sin embargo, tenemos personas casi poseídas. Casi poseída en el sentido que su mente ha sido totalmente controlada por el enemigo de las almas. Porque no han cuidado las avenidas del alma. Es interesante que la pluma inspirada dice que nosotros debemos cuidar las avenidas del alma. Y ahora yo sé que muchos saben, pero hay poquitos posiblemente que no saben qué son las avenidas del alma. Las avenidas del alma son los 5 sentidos. Dios nos creó a nosotros con 5 sentidos. Y esos 5 sentidos son lo que vemos con los ojos, los oídos, nuestro tacto, nuestro sabor, y nuestro olfato. Y el enemigo usa esas avenidas para poder entrar dentro de la mente del ser humano. Y yo voy a comparar nuestra mente con un castillo. Imagínense un castillo con 5 puertas, o mejor dicho, 5 gates.
Y de la única manera que el enemigo que quiere entrar dentro de ese castillo, de la única manera en que puede entrar dentro del castillo es que alguien le abra una de las puertas. Y para que alguien le abra una de las puertas tiene que ser de adentro. Alguien que se duerma o alguien que traicione el reino. Entonces de la única manera en que el enemigo que está afuera puede entrar adentro del castillo es que alguien le abra una puerta. Y vamos a comparar esas puertas con nuestro sentido. Nosotros tenemos 5 puertas. Y de la única manera en que el enemigo puede entrar dentro de nuestra mente es que nosotros mismos le permitamos. Así que el enemigo está prácticamente sostenido a nuestra propia decisión. Él no puede hacer nada en la vida del ser humano a menos que el ser humano se lo permita. Pensamos que el enemigo tiene mucho poder, pero Dios es más poderoso. Dios es más poderoso. Así que en los últimos días, la palabra de Dios dice en Mateo 24 que Satanás engañará, si es posible, aún ¿a quién? A los escogidos. ¿Y cómo es que el enemigo va a hacer esto? Bueno, el enemigo va a hacer esto de la misma manera en que Jesús, cuando vino a esta tierra, va a usar las mismas herramientas que Jesús usó cuando vino a esta tierra. Porque Satanás no va a coger y se va a inventar una mentira que no existe, no. Él va a coger lo que está hecho, lo que se fue usado en el pasado y lo va a usar a su manera, lo va a tergiversar para hacerlo, para engañar al ser humano. Así que cuando Cristo vino a esta tierra, nuestro Señor Jesús, dice el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 22, cuando Jesús vino a esta tierra, dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 22, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravilla y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Así que cuando el Señor vino a esta tierra, el Señor sanó enfermos, el Señor le dio comida a los hambrientos, el Señor sanó, le dio vista al ciego, el Señor levantó al paralítico, el Señor hizo muchos milagros. E inclusive el enemigo tratará de copiar exactamente todo lo que hizo Jesús, inclusive tratará de imitar la segunda venida de Cristo Jesús. Y engañará de tal manera aún a los que fueron escogidos. Descenderá hasta inclusive fuego del cielo. Y una de las herramientas que el enemigo está usando, porque dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, que en los últimos días la ciencia incrementaría. La ciencia iba a incrementar, dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, y el enemigo está usando la ciencia para engañar al mundo a través de milagros engañadores. El enemigo de las almas se está valiendo hoy bien fuertemente de los medios de comunicación. Lo que es el internet, lo que es la televisión, el cine, diferentes websites, diferentes MySpace, YouTube y diferentes maneras. La música de hoy está plagada con mensajes subliminales y hoy en día Satanás ha llegado al punto donde está tirando mensajes directos. Como por ejemplo la música que ahora está corriendo en nuestros países, en Centroamérica, Latinoamérica, el Caribe, como lo es el reggaetón. O es el hip hop, donde el enemigo está hablándole claro a los jóvenes, los está induciendo, los está contaminando, los está engañando, pero le está hablando claro, ya no está escondido, sino que le está diciendo, mira, desea, te gusta la plata, te gusta el oro, te gusta la fama, mira, tienes que hacer esto, te gusta, quieres tener una buena vida, tienes que hacer esto, te puedes acostar con diferentes mujeres, no te tienes que casar, simplemente acuéstate, pruébalo todo. La música hoy está plagada de esos mensajes. El enemigo está haciendo su trabajo, está engañando al mundo, está contaminando la mente del ser humano. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, el capítulo 23, versículo 12, Proverbios 23, versículo 12, dice la palabra de Dios que el cristiano tiene que ser sabio y tiene que aplicar
tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. El cristiano tiene que ser sabio y aplicar su corazón a la enseñanza y sus oídos a las palabras de sabiduría. Tenemos que tener mucho cuidado que permitimos que entre en nuestra mente. La razón por la cual hay muchos matrimonios jóvenes destruidos, por la razón por la cual hay muchos jóvenes destruidos dentro de la iglesia, por la cual hay tanto desánimo, por la cual no hay tanto deseo de leer la palabra y de la oración y dedicar tiempos en la oración, es porque el enemigo está contaminando la mente del hombre y llevándolo al punto de la insensibilidad. Hoy lo que era malo antes, hoy no es malo, ahora es bueno. Ahora el pecado se practica inclusive aún dentro de la propia iglesia. Y Dios está mirando la contaminación. Y como empecé el miércoles con el mensaje frente al Jordán, cuando el pueblo de Israel se contaminó en el valle de Sitim, ¿qué fue lo que pasó en el valle de Sitim? El pueblo empezó a mezclarse, empezó a seguir las prácticas de aquellas personas que estaban adorando a los Baales y empezaron poco a poco a mezclarse con sus prácticas y con su estilo de vida, y el pueblo se contaminó porque el pecado empezó a esparcirse. El pecado es como un virus. Y es importante que la iglesia entienda que necesitamos aplicar el corazón a la enseñanza y sus oídos a la palabra de sabiduría. El salmista David, en el Salmo 101, versículo 3, quiero que vayan conmigo al Salmo 101, versículo 3, nos da un consejo que nos puede salvar la vida. Hermanos jóvenes que están escuchando, estos consejos son consejos que nos pueden salvar la vida, porque el enemigo está con el plan de destruir. Viene con un plan, y el plan es destruir. Salmo 101, mejor dicho, versículo 3, dice así: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco las obras de los que se desvían. Y lo vamos a parar ahí, vamos a continuar leyéndolo más adelante. Pero hoy el salmista David, estamos entendiendo que el salmista David nos dice a nosotros, debemos no poner delante de nuestros ojos cosa injusta. Y es exactamente lo que estamos haciendo, lamentablemente, inclusive miembros de iglesia, inclusive jóvenes de iglesia. Estamos haciendo todo lo contrario a lo que David nos está pidiendo. Estamos poniendo delante de nuestros ojos cosas injustas. Cuando ponemos a ver una película hay que ser bien selectivos. Los cristianos tienen que tener mucho cuidado cuando van a ver películas o cuando van a escoger una música, porque fácilmente los medios de comunicación están plagados de sexualidad, de homosexualidad, están plagados de música mundana que no contribuye al crecimiento espiritual, de violencia, o sea, y está hecho de una manera que es agradable a los ojos carnales. Agradable a los ojos carnales. La palabra de Dios dice que la luz y las tinieblas no tienen nada en común. El salmista David dice que nosotros tenemos que aborrecer la obra de los que se desvían. Tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día están saliendo, Hollywood está produciendo tremendas películas. Pero yo quiero que quede claro que la mayoría de las películas taquilleras hoy que se ven no solamente en el cine, sino en la casa de muchos, son películas que conllevan sexo, violencia, orgullo, vanidad, y constantemente el diablo está promoviendo sus principios, promoviendo sus principios constantemente. Y yo le voy a decir algo: si usted fue un día vanidoso, o fue orgulloso, o si usted era violento, o si usted era le gustaba la música, y está constantemente todavía en la iglesia, ahora aceptó a Jesús, pero está todavía practicando y mirando las cosas del pasado a través de la película, usted posiblemente no va a un club ahora, pero tiene el club en su casa. Posiblemente usted no está en las drogas, pero tiene la droga en su casa a través de la televisión, mandando mensajes subliminales. Entonces nos preguntamos y decimos: ¿y por qué yo no venzo?
¿Por qué siempre sigo con este defecto? ¿Por qué es que no puedo vencer la pornografía? ¿Por qué no puedo vencer? Es porque todavía estás practicándola. O podemos llamar la atención a muchos programas en nuestros canales hispanos. Nuestros canales hispanos, por ejemplo, como programas de entretenimiento donde las mujeres salen vestidas tan y tan provocativas, y nuestros hombres en la iglesia, yo les voy a decir, yo soy hombre. Yo soy ministro, pero antes de ser ministro soy hombre. Dios me creó varón. Y como varón tengo que cuidarme. Como varón tengo que entender que soy vulnerable. Como varón tengo que entender que si no me cuido y si no cuido lo que estoy mirando, puedo caer en pecado. Y los hombres, la debilidad del hombre es el sexo opuesto. Algunos tienen un poquito más control que otros, pero a todo hombre le flaquea las rodillas cuando ven una mujer bella, y especialmente en la televisión donde están con esos escotes, o posiblemente en una revista, estás constantemente contaminándote, y entonces quieres vencer, pero no puedes vencer porque estás alimentando la vieja naturaleza. Necesitamos parar, y el enemigo lo está haciendo a propósito. Acuérdense que estamos trabajando con un enemigo astuto que viene a engañar al mundo, Y David nos dice a nosotros que no pongamos delante de nuestros ojos cosas injustas, que aborrezcamos las obras de los impíos. Tenemos que aborrecer las obras de los impíos a través de las novelas. A través de las novelas adultos que transmiten constantemente adulterio, orgullo. Aquella mata al esposo para quedarse con su dinero, para entonces irse con el chillo. Eso es una palabra que dicen en Puerto Rico, chillo. ¿Cómo le dirán en sus países? ¿Cómo? El Sancho dicen ahí, dice por ahí, puede ser el querido. Diferentes maneras. Es cuando tú adulteras contra tu pareja y te vas con el otro. Ese es el chillo en mi país. Pero todo eso está siendo promovido en diferentes maneras a través de los medios de comunicación. Y el salmista nos da a nosotros un consejo y dice, ninguno de ellos, en el versículo 3, entramos nuevamente al Salmo 101, versículo 3, dice, comenzando en el versículo 4, ninguno de ellos se allegará a mí. Mire cómo dice el salmista, ninguno de ellos se allegará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solopadamente infama a su prójimo, yo le cortaré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. Gloria a Dios. Así que la iglesia tiene que tener bien en claro. Tiene que tener bien en claro que hay que tener mucho cuidado. Como dije anteriormente, en uno de mis temas anteriores, la pluma inspirada dice que a veces cogemos y ponemos candado en nuestras casas y tratamos de asegurar que el ladrón, que el asesino, que el ultrajador no entre en nuestra casa. Sin embargo, trancamos nuestra casa para protegernos del malhechor para que no entre. Sin embargo, le permitimos al que puede destruir nuestra alma que tenga acceso libre a nuestro hogar. Y hay que tener mucho cuidado quién nos ministra. Porque aquí dice el salmista David, el que anduviere en el camino de la perfección, solamente este me ministrará. Porque la palabra servir se traduce a ministrar. Yo soy su siervo. Pero como su siervo, Dios ha puesto palabra para ministrar. Pero así como Dios tiene sus ministros, así como Dios tiene sus predicadores elocuentes y sus predicadores que están en su palabra, también Satanás también tiene sus propios ministros. Y yo le voy a decir, lamentablemente, los ministros satánicos tienen más exposición en el mundo de los medios de comunicación y en el mundo. Lamentablemente, dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, que los hijos de las tinieblas han sido más sagaces que los hijos de la luz. Los hijos de las tinieblas han sido muy sagaces, han sido listos, han sido rápidos. Y cuando un cantante saca una producción discográfica, el mundo entero se entera.
Cuando una película sale, los medios de comunicación se encargan de promover esa película. Sin embargo, nosotros como iglesia tenemos la verdad presente, lo que hará libre el corazón del ser humano. Y como estamos y por la razón de que estamos tan contaminados con las cosas de este mundo, no estamos dándole la misma promoción al mensaje evangélico, salvador, sanador y transformador, como el mundo transmite sus mensajes al mundo. Es hora de despertar, es hora de reconocer, es hora de decir, no voy a ser más contaminado, voy a parar, tengo que examinarme a mí mismo, qué es lo que está pasando, estoy mirando cosas que no me están edificando. Yo cuando acepté al Señor Jesús como mi Salvador personal, le voy a decir, la transformación no fue de la noche a la mañana, esto fue un proceso. Yo poco a poco empecé a buscar la presencia del Señor, y mientras más lo buscaba en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra, poco a poco el Espíritu Santo empezó a impresionarme. Una de las cosas que el enemigo va a hacer en los últimos días es que va a usar el espiritismo. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que en los últimos días se levantarán 3 espíritus inmundos en forma de rana, siendo uno de ellos el espiritismo, que imitará o copiará el mensaje evangélico y dará la vuelta al mundo antes de que Cristo venga también. Así como el mensaje dará la vuelta al mundo, el evangelio será predicado a toda nación y tribu y lengua, también Satanás con su falso mensaje también predicará su mensaje a través del mundo. ¿Cómo lo hará? Lo hará a través de Ricky Martin, lo hará a través de Britney Spears, lo hará a través de Madonna, lo hará a través de diferentes cantantes internacionales mandando su mensaje, a través de artistas, a través de músicos, mandará su mensaje. Él tiene sus púlpitos. Y nosotros no podemos contaminarnos. El Señor va revelándonos. De la misma manera en que empezó a poco a revelarme a mí. Un día estaba yo en mi casa cortando cebolla y empecé a llorar. Y no fue porque mi esposa me dejó, porque todavía me ama y me quiere. Y me acuerdo que estaba viendo este canal popular hispano, Univisión. Y de momento hay un programa que se llama Primer Impacto. Y estaba mirando el programa y de momento salió este gran hombre conocido en el mundo de la astrología, Walter Mercado. Y Walter Mercado entró con su creencia, y yo estoy en la cocina. Sin embargo, yo soy un creyente, y yo no creo en los mediums y no creo en nada. Sin embargo, aunque no creo, cuando Walter Mercado empezó a llamar la atención con Capricornio, hermano, yo soy Capricornio. Y cuando él dijo Capricornio, aunque yo no creo en nada de eso, cuando dijo Capricornio, que yo estaba cortando, la oreja me hizo ¡pups! Y me dio curiosidad. Y dije, ¿qué va a decirle Capricornio? Yo no creo en eso, pero ¿qué va a decir? Y en ese momento empezó Walter. Capricornio, este año tú vas a hacer esto, y este año, y yo, interesante. A ver, yo no creo en eso, pero interesante. ¿Qué estaba haciendo yo? Abriéndole una de las puertas a Satanás para que entrara. Y en esos momentos el Espíritu Santo me tomó y me dijo, Juan, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Te das cuenta que estás escuchando al enemigo, a mi enemigo? El Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo te toca y el Espíritu Santo te dice, no. Y si tú sigues rechazando la voz del Espíritu Santo, vas a llegar el momento en que no vas a escuchar la voz del Espíritu Santo. Gracias a Dios que yo escuché la voz del Espíritu Santo aquel día y entendí, y me acuerdo que fui y apagué la televisión y dije, aquí nunca más cuando salga cualquier medium se va a escuchar en esta casa. ¿Y por qué, Juan? Por esto y por esto. Ok. Yo soy responsable de mi hogar. Usted es responsable de su hogar. Usted es responsable de su vida. Y también es responsable, varón, como sacerdote que eres de tu hogar, eres responsable por tu hogar y qué es lo que estás viendo en tu casa. Tus hijos posiblemente están en las drogas, en el alcohol, pero mira hacia atrás, ¿dónde fallaste? Posiblemente, sí, has estado en la iglesia muchos años y los hijos se te fueron, pero te cuidaste tu hogar, estaban velando bien, de que el enemigo, a pesar de que estabas dentro de la iglesia, aunque a pesar que había aceptado a Jesús, estabas velando bien, que el enemigo no estaba entrando por la puerta de atrás de tu casa, porque el enemigo es astuto.
E inclusive en el libro de Génesis encontramos cómo Satanás engaña. Fíjense lo que hace Satanás cuando engaña a la mujer. O mejor dicho, Adán y Eva en su perfección. Fíjense, en su perfección Adán y Eva fueron engañados. En su perfección. Imagínense nosotros que llevamos miles y miles de años viviendo en pecado. Nuestra naturaleza viene con miles y miles de años degenerándose en el pecado. Imagínense si Adán y Eva cayeron. Dice la palabra de Dios que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 13. Jesús estaba pasando y está ahora preguntándole, Dios está preguntándole a Adán qué pasó, o sea, qué fue lo que sucedió. Y llega donde Eva en el versículo 13 y entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora, es interesante que entiendan, que entendemos y decimos, bueno, la serpiente engañó a Eva. La serpiente engañó a Eva. Sin embargo, Eva fue engañada porque se puso a mirar lo que no debía estar mirando. Ella fue engañada porque el enemigo de las almas que estaba pendiente, que estaba mirando, que estaba buscando la oportunidad, estaba pendiente a Eva y cuando vio la oportunidad que hizo, mordió. Y Eva empezó a caminar por el huerto del Edén y uno de los primeros errores, y sabemos esto, fue que dejó a su esposo atrás. Nunca mujeres dejen a su esposo atrás y hombres tampoco. Somos más fuertes cuando estamos unidos. Somos más fuertes cuando estamos unidos. Y si estás lejos de tu esposa, mira, tenemos celular, internet, comunícate. Tírate de rodillas, pídele al Señor, ayúdame. Yo como evangelista a veces tengo que dejar a mi esposa atrás. Sin embargo, el Señor, y le estoy hablando, el Señor, ayúdame para que pronto ella pueda estar mucho más conmigo, más tiempo. Ella viaja conmigo de vez en cuando, pero quiero que ella esté más tiempo conmigo porque el enemigo es... No puedo decir esa palabra en vivo, hermano. El enemigo es un ¿qué? Un puerco. No, eso no es. Todos sabemos lo que es eso. Pues no, eso es la otra palabra. Sí, es un puerquito. Y él trata de engañar o sea, si yo caigo, muchos caerán. Entonces, el enemigo de las almas trata de engañar. Pero Eva empezó, fíjense, se fue por el huerto de Edén y empezó a mirar el fruto. Le dio curiosidad. Y yo le he estado diciendo a los jóvenes que la curiosidad mata al gato. Hay un refrán que dice, curiosity kills the cat. Y hay que tener mucho cuidado con la curiosidad, porque muchos están enviciados en la droga por la curiosidad de un día probarse un gallo de marihuana, un cigarrillo de marihuana. Muchos están enviciados en el alcohol porque algún día un amigo le dijo, tómate esta cervecita. Muchos están enviciados en la pornografía porque un día pasando por su casa, y esto es una historia verídica, vieron una revista de pornografía en la revista, la cogieron y la miró. Y empezó a leerla y más adelante los amigos le dieron más y más revistas y empezó a comprar videos y DVD de pornografía. Y este hombre, Ted Bundy, lo que pasó supuestamente por casualidad, pasando por su vecindario, Ted Bundy cuando cogió la revista nunca pensó que iba a ser un asesino en serie. Nunca Ted Bundy pensó que él iba a empezar a practicar sadomasoquismo, que iba a empezar a practicar muchas maneras de pornografía y de sexo depravado. Nunca lo pensó. Y esto pasó simplemente por casualidad. Pasó por su vecindario, vio un zafacón, vio una revista, la cogió, la leyó y empezó poco a poco. Aquella revista que era liviana en pornografía, ahora no le llamaba la atención y quería más y más y más, hasta que llegó al punto donde empezó a asesinar mujeres. Ahora lo que Ted Bundy solamente veía en revistas sobre desembramientos sexuales y todo esto y lo otro, ahora él quería practicar todo lo que vio y lo asesinaron, o mejor dicho, lo ejecutaron en Florida por haber asesinado más de 22 mujeres. ¿Qué casualidad? Una casualidad, pasó por el vecindario y se encontró con la revista. Fíjense cómo es el pecado. Empezamos pecando un poquito y cuando terminamos estamos pecando mucho más. Eva, caminando por el huerto del Edén,
le pasó lo mismo. Vio el fruto agradable. Yo le voy a decir, jóvenes, quiero que entiendan claro que el pecado es algo que nos llama la atención. Fíjense, si el pecado no fuera algo que agrada, entonces no fuera ninguna tentación. Pero el pecado es algo que llama la atención, que está en nuestra propia carne. Y el pecado se llama a sí mismo. Y hay que tener mucho cuidado. Eva empezó a andar por el huerto del Edén y empezó a mirar el fruto prohibido. Y el enemigo de las almas la estaba mirando, así como nos está mirando a nosotros. Nos está rodeando. Acuérdense que si Dios nos está protegiendo, los ángeles de Jehová acampan alrededor de aquellos que le temen. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmo 125, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no resbalará ni perecerá, porque así como Jerusalén tiene montañas alrededor, así es Jehová alrededor de su pueblo. Esa es la promesa del Señor, que el Señor va a ser nuestra protección, nuestra fortaleza y nuestro liberador, gloria a Dios. Sin embargo, si nosotros nos apartamos y salimos del círculo de protección de Dios, entonces vamos a estar vulnerables y vamos a estar entrando en el terreno diabólico. Y en el terreno diabólico no trates de convencer a Satanás, porque no lo vas a convencer, porque Eva trató de convencer a Satanás y fue engañada ella. Acuérdate que estamos trabajando con un gran psicólogo. El enemigo es un gran psicólogo y empezó a darle labia, dice en mi país, empezó a cotorrear. Empezó a hablarle bonito a Eva y la confundió de tal manera que Eva fue inducida a coger el árbol, a coger el fruto prohibido, y comió y fue engañada y fue y le dio a su esposo. En perfección. Esto pasó en perfección. Esto pasó recién salido de las manos de Dios. Si ellos cayeron, nosotros podemos caer si no nos cuidamos. Y es bien importante que tengamos esto bien claro. Bien claro. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 15. Versículo 15, Primera de Juan. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Fíjense unas citas que tengo aquí de la pluma inspirada, donde dice: la mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación. La corrupción y el delito se necesitan tiempo. La mente no desciende inmediatamente. Esto es un proceso. De la misma manera en que la vida cristiana es un proceso, de la misma manera en que la vida cristiana va en aumento en Cristo Jesús, también la decadencia va también en un proceso también. Cuando comprometemos nuestros principios y decimos: ay, esto no es tan malo, esto sí es malo, pero esto no es tan malo. Cuando decimos: oh, yo acepto al Señor Jesús, pero todavía estás escuchando música mundana, todavía estás viendo películas mundanas, todavía estás viendo películas R, todavía estás dejando que en tu casa entre toda esta clase de contaminación. Ahora no estás viendo pornografía heavy, pero ahora te buscas en los diarios para ver a las mujeres en traje de baño. Estás todavía contaminado, estás ahora buscando pornografía light para poder calmar esos deseos carnales. No puedes así. Con Dios o es todo o nada. Tienes que reprender esto, tienes que reprender el pecado. Para los que fueron formados a semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico por la contemplación, hermanos, iglesia, que estás escuchando allí en tu casa. Por la contemplación nos transformamos. Por la contemplación nos transformamos. Los pensamientos impuros en su mente, en mente del hombre, puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se vuelve agradable.
Y esto pasa poco a poco. El pecado es como un escalón. Vas escalando, vas caminando, vas subiendo, hasta que llegas al punto donde estás ya cautivo dentro de tu propia mente, dentro de tu propio cuerpo. Fíjense, mire lo que dice la sierva de Dios. Los periódicos y las revistas del día recuerdan constantemente al pueblo la conducta que siguen los depravados y viles. Fíjense, usted no ve por ahí por la revista Times que se habla de que Cristo viene pronto y los 10 mandamientos. Usted lo que ve ahí posiblemente es un cantante famoso, Rolling Stones o cualquier cantante del tiempo de antes, o siempre en los periódicos usted no ve que dice Cristo viene pronto. Lo que promueven los periódicos constantemente, Cristo no es la noticia en el mundo. El mundo promueve lo suyo, promueve su pecado. Y nosotros, a través de estar mirando y leyendo todas estas cosas que nos edifican, nos vamos contaminando juntamente con el mundo. Los periódicos y las revistas del día recuerdan constantemente al pueblo la conducta que siguen los depravados y viles. En relatos palpitantes le describen todo lo capaz de despertar las pasiones. Tanto lee y oye la gente con respecto a los crímenes degradantes, que aún los que fueron una vez dotados de una conciencia sensible a la cual hubieran horrorizado tales escenas, se vuelven empedernidos y se espacian en estas cosas con habido interés. Y yo le voy a decir, la insensibilidad es algo que nosotros tenemos que existe. Yo me acuerdo cuando yo vivía en el caserío, dicho sea de paso, la apertura de Transformado, cuando salgo yo corriendo, eso fue firmado en el residencial público donde yo vivía. Inclusive cuando entramos allí, el productor entró allí conmigo, yo traté de entrar dentro del residencial para hacer unas tomas dentro del residencial. Sin embargo, gente que me conoce me dijeron, no entres para acá adentro, no traigas cámaras para acá adentro, porque recientemente mataron a 2 muchachos, amistades mías de mi pasado. Y me dijeron, no entres, solamente quédate afuera, graba lo que tienes que grabar de afuera. Allí me crié yo. Y yo me acuerdo que yo estaba en ese residencial público, y allí me criaba, y allí mataban la gente por ver la sangre correr. Yo me crío en esta clase de ambiente, o sea, donde mataban la gente por ver la sangre correr. ¿Qué pasa? Al principio para mí eso era chocante. Para mí al principio ver un asesinato era algo chocante, me ponía nervioso. Pero con el correr del tiempo ya yo veía que mataban la gente y me quedaba tranquilo. Y preguntaba, ¿por qué lo mataron? ¿Qué hizo? Se la buscó, algo hizo, y llegué al extremo de la insensibilidad. Ahora, de la misma manera en que yo llegué al extremo de la insensibilidad viviendo en este residencial, ahora, hoy en día, muchos están llegando a ese extremo, pero no están viviendo en residenciales públicos, o en barrios, o en barriadas, o en projects, o en hoods. No solamente tienes que vivir en hoods para llegar a ese punto, porque Satanás se ha encargado de llevar todo el pecado y toda la violencia a tu casa. Y hoy en día tenemos jóvenes, por ejemplo, que desde su casa aprenden a usar una pistola, aprenden a robar, aprenden a matar. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, la masacre de Columbine High School. Estos no eran muchachos que eran de proyectos, que eran de residenciales públicos, que eran de barrio, que no estaban estos eran jóvenes que no estaban en pandillas, estos eran jóvenes que eran estudiantes de una escuela y de la noche a la mañana entraron endemoniados, casi, o sea, mejor dicho, poseídos por enemigos de las almas completamente, y mataron a 11 estudiantes y un maestro. Recientemente tuvimos la masacre de Virginia Tech, en Virginia. Diferentes masacres que están llevándose a cabo dentro de nuestras escuelas, o sea, dentro de nuestras escuelas públicas, y niños usando armas. Pero ¿dónde están aprendiendo esto? Lo están aprendiendo en su casa. En la insensibilidad. Hace un año, en una playa, mataron a una persona, y cuando matan a esta persona, la gente vieron cuando lo mataron. Sin embargo, lo dejaron ahí muerto y siguieron ellos con su business. Eso se llama insensibilidad, donde llegamos al punto de que yo me velo por mí mismo, a mí no me importan los demás. Estamos viviendo en un mundo depravado. El apóstol Pablo dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, en esto pensad. Filipenses 4:8. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo bueno, en esto pensar.
Mi deseo al terminar en esta noche con esta campaña evangelística es que seamos transformados a la semejanza de Cristo Jesús. Yo te invito en esta noche, si hay alguien aquí en esta noche o allá que está escuchando desde su casa, que quiere tomar la decisión, que quiere dar el primer paso de fe y alejarse del pecado y aceptar a Cristo y echar su suerte con Jesús, hoy es el día de salvación. No importa hasta dónde tú hayas llegado, hoy es el día de salvación. Cristo te está llamando, Cristo te está llamando. Hoy es el día de salvación. Ven tal como tú eres. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy es el día, este es el día que Cristo ha creado para ti. ¿Hay alguien aquí en el público que quiera tomar la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador personal en esta noche y quiere dar su primer paso de fe? ¿Hay alguien que quiera ponerse de pie y quiera decir: Señor, yo te acepto como mi Salvador personal? Gloria a Dios por mi hermano Jorge, que está tomando la decisión en esta noche. Gloria a Dios. Pero yo sé que hay muchos más, y hay muchos más. Gloria a Dios. Mientras mi hermana Camil y Moisés cantan, si hay alguien que quiera tomar la decisión, mientras ella canta yo oro, pasa al frente, toma la decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino. Para quitarnos el deseo más querido, hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierden sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti y por mí frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad, y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientes que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. Sigue adelante caminando, sigue en pie, con pasos firmes caminando, porque aún delante habrán tropiezos al derredor, por tu confianza en las manos del Señor, y en los momentos de dolor te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar. Y tu camino oscuro está, allí Él estará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas, aunque sientas que tu fuerza se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. No te rindas, aunque sientes que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna
Gloria a Dios. Para siempre, jamás. Gloria a Dios. No te rindas. Aunque la batalla parezca difícil, no te rindas. Saben que ese fue el sermón de un gran orador elocuente, donde mucha gente esperaba que él iba a dar tremendo mensaje y largo mensaje. Sin embargo, se paró en su plataforma y dijo: no te rindas, no te rindas, no te rindas. Y fue el mensaje más elocuente que este hombre dio. Hoy yo te digo, no te rindas. Levántate como poderoso gigante, confiado en Cristo Jesús. Levántate, levántate. Permite que el Espíritu Santo te transforme. Permítele a Dios hacer la gran obra que tú no puedes hacer por ti mismo. Permítele a Dios hacer esa gran obra que tanto tu espíritu desea. Levántate, ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Levántate. Sé libre. Sé libre. Las cadenas se romperán. Sé libre, levántate. ¿Quién eres? Jesús te está llamando. Jesús hoy te está llamando. Tú has escuchado su voz. Yo quiero invitar también a los hermanos local aquí en Chicago, que se han encontrado en el valle. Se han encontrado con el gran problema del pecado y quieren recibir nueva fuerza. Yo le invito a que pase al frente. Vamos a terminar con una oración. Vamos a tener una oración donde le vamos a pedir a Dios fortaleza para vencer. Tú que estás en tu casa escuchando, mi deseo es que tú puedas encontrarte con Cristo Jesús a través de la cruz. Conéctate con Él a través de la cruz. A través de la cruz te vas a encontrar con Cristo. Busca a Jesús todos los días, de madrugada, temprano, búscalo. Él estará ahí esperándote. Él estará ahí esperando que tú lo busques. En Él vas a encontrar fortaleza. En Él vas a encontrar la victoria. Él va a ser tu proveedor, Él va a ser tu sustentador, Él va a ser tu libertador. Dale la oportunidad a Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación. Mientras los hermanos se ponen de pie, todavía hay personas que no se han puesto de pie. Todavía hay algunos que están todavía indecisos. Joven, Cristo te ama. Ámalo para traer. Demuéstralo con su vida. Demuéstraselo con tu vida. No seas hipócrita. Cristo está buscando gente